Dios, mis hermanos. ¿Cómo andan en esta preciosa mañana? Amén, amén, gloria a Dios. Bendecidos. Debemos de sentirnos bendecidos y halagados. Gloria a Dios. Porque el Señor es poderoso. ¿Cuántos lo creen? Bendito es tu El Señor es bueno. Y Él dijo que esta será llamada casa de oración para todas las naciones. No solamente para los que somos de aquí. Y gloria al Señor, hermano, porque vienen cosas nuevas, vienen bendiciones nuevas. Poderoso es el Señor Jesucristo. Bendito es nuestro Dios. Pues vamos a meditar, mi hermano, vamos a la segunda parte del ayuno. Está interesantísimo. Yo creo que no voy a alcanzar a predicarlo, pero vamos a hacer lo posible por alcanzar a predicarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a rescatar algunos puntos rápidos, hermano, para recordar de qué se habló la primera parte del ayuno. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Dice así, vamos a rescatar algunos puntos importantes, mi hermano. Por ejemplo, algunos de los objetivos del ayuno varían entre ellos, se pueden establecer categorías básicas. ¿Qué decíamos? Que era el ayuno por razones de iluminación espiritual, por autodisciplina y otros por motivos religiosos. Los primeros nativos de México y Perú ayunaban para orar y para apaciguar a sus deidades, mientras que los asirios y los babilonios eran una forma de penitencia. Esto es bien interesante, hermano. Primero, México y Perú para apaciguar a las deidades. ¿Tú te has dado cuenta, mi hermano, que el cristiano de estos tiempos ayuna pensando y creyendo que con eso va a apaciguar a Dios? ¿Lo has notado? Ahora, fíjate que es como México y Perú. Nota esto, es como que la parte, como si fuera lo secular, el mundo. Pero cuando hablamos de los babilonios y los asirios, esos sí están en la Biblia. Los babilonios y los asirios están en la Biblia, Entonces, dice que ellos ayunaban a sus deidades como ¿qué? Como forma de penitencia, como diciéndole, perdónanos, Señor. ¿Te has dado cuenta que el cristiano de estos tiempos también ayuna creyendo que con eso Dios lo perdona? ¿Y qué quiere decir eso? Que entonces el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no fue suficiente. Y eso es delicado. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos debe de bastar y nos debe de sobrar. Y somos salvos, y somos perdonados, somos limpiados solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay que agregar nada más. No hay que hacer esto o lo otro. Bueno, debes de portarte bien. Esa es tu responsabilidad como una persona nueva. Pero esto no quiere decir que con eso le ayudes a Dios para limpiarte, no. Entonces, si nosotros hacemos un ayuno pensando que con eso, apaciguamos a Dios, y la segunda, que lo hacemos como una manera de pedirle perdón, estamos equivocados y estamos negando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es delicado. Entonces, comencemos por eso. Está delicado, ¿verdad? Entonces, ahora, el ayuno es una forma de vida prescrita por la naturaleza. Ayunar es un comportamiento del ser humano independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no dependemos de otra cosa más que de Él. Ya no dependemos, tenemos que comer, eso es por naturaleza, por eso dice que es por naturaleza. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Qué quiere decir? Que si no comes, si no ingieres palabra de Dios, te puedes morir espiritualmente. No solo de pan vive el hombre, porque si no comemos, nos morimos, sino también de toda palabra que viene de la boca de Dios. Amén. Entonces, es un ser humano independiente, o sea, de que a ti no te cuesta trabajo, porque de hecho vas a necesitar de las dos, pero no dependes nada más de una. Hay quienes dependen solamente de comida, y entonces sí, hay quienes le tienen un pavor al ayuno. Pero estamos poniendo las cartas sobre la mesa. Entonces, independiente, libre en cuerpo, o sea, tú puedes someter a tu cuerpo y decir,
decirle, te esperas. En este día no vas a comer. ¿Por qué? Porque no hay. ¿Por qué? Porque es necesario para que domines ciertas cosas. Nos vamos a encontrar ahorita con unos puntos bien interesantes. Por eso yo no creo alcanzar a cubrir todo el tema. Yo creo que va a ser el ayuno 3, pero vamos a intentar abarcar lo más que se pueda. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces es libre en cuerpo, libre en alma y libre en el espíritu. Tú habías entendido eso y te habías preguntado, ¿tú sabes quién es tripártito, mi hermano? Tripártito es esto, el ser humano está constituido por cuerpo, alma y espíritu. ¿Te habías preguntado que no solamente deberías ser libre en tu cuerpo, sino también en tu alma y también en el espíritu? Entonces, hay veces que tú puedes ser libre en el cuerpo, puedes moverte donde tú quieras, pero a veces estás esclavizado en tu alma. A veces estás esclavizado en tu espíritu. Tremendo, ¿eh? Bueno, el ayuno sirve para liberarte de esas cosas también. Pero ¿quién es el que te hace libre? ¿Quién es el que te hizo libre? De las tres maneras en todo, Cristo Jesús. Entonces todo viene a tomar de que qué tan poderoso es el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Qué tan poderosa es la persona de Jesucristo. Por eso es delicado y la Biblia lo reprende y lo condena a alguien que lo haga menos. Porque Cristo pesa y pesa en toda la Escritura. Entonces, ya habíamos hablado de cómo debería originarse el ayuno en nosotros y lo que decía la Biblia. Ahora vamos a, ¿cuál es el propósito del ayuno? Decíamos, el ayuno nos ayuda a vencer defectos y pecados personales. Nos sirve para superar nuestras debilidades. Hace que nuestras debilidades se conviertan en fortalezas. El ayuno nos ayuda a ser más humildes. Es por eso que Dios se fija en ti, en que si tú estás ayunando, ahorita vamos a ver ejemplos del ayuno y vamos a ver cómo tiene que ver mucho con la humildad. Porque puede haber personas activas que están ayunando y a los antiguos, ¿qué? Dios los ve de lejos. Entonces su ayuno no es agradable delante de Dios. Pero supone que es una ofrenda. Es una ofrenda. Entonces, el ayuno nos ayuda a ser más humildes, menos orgullosos, menos egoístas y a preocuparnos más por las necesidades de los demás. Qué cosas tan interesantes, ¿verdad? Qué difícil es ser humilde a veces, hermano. Si no hay quien nos enseñe o quien nos muestre con ejemplo cómo es ser humilde, es bien complicado. Hay muchas personas que están, dice que ellos son humildes, que son humildes. No, el que es humilde no lo anda diciendo. El que es humilde simplemente actúa como de una manera, no es orgulloso, no es egoísta, piensa en los demás. ¿Qué mejor ejemplo que el Señor Jesucristo? Él era humilde y manso, para nada orgulloso. No era egoísta, por eso murió en la cruz. No pensaba en Él, pensaba en nosotros. Qué curioso que Él en lo que menos pensaba era en Él. Eso hace más grande la persona de Jesucristo. Y se preocupaba por los demás. Ahora, ¿qué cosas pueden identificar? Perdón, estoy tosiendo, hermano. Estoy componiendo de la gripa. ¿Qué cosas pueden identificar como hipocresía en sus propias vidas? O sea, analízate y tú dices, híjoles, aquí he sido hipócrita. Segundo, ¿qué significa el ayuno para ti? Ya estudiamos una parte, ya deberías tener una noción más concreta y más correcta del ayuno. ¿De qué tipo de cosas ayunan ustedes? ¿Por qué tú haces ayuno? ¿Para qué, hermano? ¿Tiene sentido el ayuno para ti, hermano? ¿O te sientes confundido aún? Bueno, vamos a hablar todavía más. Antes de comenzar toda la siguiente parte, tomando en cuenta esto y recordando mucho de lo anterior,
Hubo una parte que no te mencioné, pero que quiero mencionártelo. Hoy ya como estudiamos qué es el ayuno, para qué sirve el ayuno, en qué te beneficia, cuál es el ayuno correcto, qué es lo que Dios espera de nosotros. Entonces ahora vamos a ver tipos de ayuno. Y esta parte yo creí que se me olvidó, pero yo creo que esta parte encaja mejor aquí en tipos de ayuno. Pero antes te voy a citar esta parte escritural. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. ¿No? Del 20 al 22. ¿No? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5 al 20. Esto es bien conocido, hermano, pero te lo voy a leer en esta versión de la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que voy a estudiar ahorita. Por eso te lo voy a leer en la Biblia Católica Latinoamericana. Escucha lo que dice esto, porque es lo que te voy a hablar ahorita. Voy a comenzar con esta parte. Dice esta versión: no desprecien lo que dicen los profetas. Esta es la Biblia Católica, hermano. No creas que nada más todo les apunta a la Virgen y eso, no. La Biblia Católica también es exactamente las mismas palabras que lo que nos dicen a nosotros, nada más que en diferente sentido. Entonces, como dice el versículo 20, la Biblia Católica dice: no desprecien lo que dicen los profetas. Aquí es bien curioso, hermano. ¿Qué dicen los profetas? Primera carta a los Tesalonicenses 5:20, hermanos. Entonces, esto es bien tremendo. Porque si tú le lees esta parte a un católico, ¿qué decían los profetas? ¿Qué decía Isaías? ¿Por qué vino la reprensión tan grandísima de Isaías en el capítulo 1 que estuvimos estudiando? Por la idolatría. La Biblia de ellos dice lo mismo que nosotros. No estés buscando lo que te estoy diciendo, porque esta es otra versión. Versículo 21. ¿Cómo dice el versículo 21 de Reina Valera? Retened lo bueno y desechad lo malo. Fíjate cómo dice esta versión: examínenlo todo. O sea que Dios, por medio de esta versión, la versión católica, les está diciendo a los católicos: examínenlo todo y quédense con lo bueno. No, aquí hay un punto. Por eso te estoy citando este versículo, porque para lo que sigue, hermano, quiero que hagas eso, que examines todo y que te quedes con lo bueno. Pero fíjate, con lo bueno, no con lo que nos convenga. A veces lo que nos conviene no es bueno. Dice el versículo 22: eviten toda clase de mal donde quiera que lo encuentren. Nos quedamos entonces con el versículo 21, pero es interesante esa parte más completa. Examinen todo y quédense con lo bueno. Retengan lo bueno y desechen lo malo. Listo. Vamos con el primer tipo de ayuno, hermano. ¿Te acuerdas que te mencioné en la prédica anterior que había una parte del ayuno hablando del cristianismo? Te cité el ayuno de Cuaresma. ¿Cuál es ese ayuno? ¿Cómo fue y por qué lo cito? Hermano, acuérdate que nosotros somos protestantes, pero nosotros salimos de la Iglesia Católica. Nosotros protestamos de ciertas costumbres, tradiciones que se siguen festejando en la Iglesia Católica. Entonces, pero ahí hay fundamentos que siguen siendo bíblicos. O sea, no todo es malo dentro de la Iglesia Católica. Al final de cuentas, ellos tienen un seguimiento, tienen tantos cantos, hermano, que son, muchos de los coritos se han mantenido a través de la Iglesia Católica. Pero en ciertas partes de la historia se desprendió cierto grupo, como los protestantes, como nosotros, por no estar de acuerdo con la tergiversación de las Escrituras, precisamente dentro de la Iglesia Católica. Entonces, no todo es lo malo, no todo es malo dentro de ahí. Por eso yo me he atrevido a decir que muchos en aquel día van a ser levantados inclusive de la Iglesia Católica cuando Cristo venga. ¿Por qué? Porque tienen la misma palabra que nosotros, tienen la misma escritura que nosotros. Que se las enseñen mal, que ellos presten atención a otras cosas es otra cosa. Pero hay suficiente luz en la Biblia Católica para que ellos puedan salvarse. ¿Luz de quién? Del mismo Jesucristo de nosotros. Que ellos sí hayan hecho otro ídolo a su semejanza y que hayan hecho más ídolos es otra cosa. Pero ellos aún tienen esa parte. Entonces, el ayuno de Cuaresma, a través de las Sagradas Escrituras, los católicos, mi hermano, en todo el mundo adoptaron una tradición
para el tiempo de Cuaresma. Fíjate lo que te estoy diciendo, adoptaron una tradición para Cuaresma. Entonces, tradición para el tiempo de Cuaresma, esto es un ayuno. Cuaresma, recuerda, se refiere a los 40 días que ayunó Jesucristo en el desierto, periodo de preparación para vivir en su vía crucis y finalmente su resurrección. Es interesante que nosotros sepamos todo esto, hermano, y esta parte vamos a tocar partes de la Iglesia Católica, porque ¿qué te puede alegar un ateo si no lee la Biblia? ¿Qué le puedes tú alegar a un católico si tú no sabes las cosas erróneas? Es bien fácil decir, están equivocados, no tienen luz, viven en tinieblas, pero explícaselo bíblicamente. Cada oración tiene que ser una iglesia que tú les explicas en base a la Biblia dónde están sus errores. Por eso enseñamos la Reforma Protestante. Por eso enseñamos también las 5 solas, porque son parte de lo que le podemos decir a los católicos. Las 5 solas son importantísimas y son realmente doctrina básica de la doctrina bíblica que nos dejó el Señor Jesucristo. Pero si no sabes, si no conoces eso, ¿cómo les vas a decir que hayas en el mismo error que los ateos cuando nos dicen a nosotros? No, es que no creo en Dios y esto y lo otro y aquello, y tú, fanático, religioso, que nos llamen como sea, si no hemos estudiado, si no han estudiado. ¿Tú crees que sería igualitario? ¿O tú crees que sería, cuál es la palabra correcta? ¿Tú crees que sería bueno, correcto, justo? ¿Tú crees que sería justo que una persona que sabe lucha libre pelee con una que no sabe lucha libre? Exactamente lo mismo. Así es cuando un ateo se pone con uno que lee la Biblia. Pero ¿qué tal si se pone con uno que lee a medias, que ni lee, que no estudia, nada más va a la iglesia, escucha, se come todo y imita todo lo que hagan los hermanos? Tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos también que saber esto. ¿Para qué? Porque estamos hablando del ayuno, pero esto nos va a ayudar también para hablarles a ellos si su ayuno es correcto o si, estoy seguro que cuando tú les toques este tema a muchos católicos, ni siquiera te van a saber contestar esto. Ni siquiera van a saber qué es Cuaresma. Ni siquiera van a saber muchos términos que ellos tienen por tradición en su propia iglesia. Fíjate. Al comenzar la Cuaresma, nos propone de nuevo la liturgia. Ahorita te voy a decir qué es liturgia. Las 3 prácticas penitenciales. ¿Te acuerdas que decíamos que dentro de lo secular en la antigüedad, México y Perú hacían ayunos para apaciguar a sus deidades? Bueno, pues los católicos al parecer adoptaron costumbres paganas, costumbres seculares para meterlos dentro de la iglesia, y ni nos sentamos dignos de que nosotros no, porque también hemos adoptado tantas costumbres del mundo para traerlo aquí a la iglesia. Por ejemplo, tantos cantos que nada más les cambian las letras para traerlos aquí. Ahora los altares no es como es un altar así donde no tenemos imágenes, no tenemos nada, solamente el púlpito, y hay altares que tienen luces. Pareciera que fuera una discoteca, un antro. Soy feo, pareciera que fuera un congal. Cuando yo vengo en la noche ya del trabajo, pasas por un bar y trae luces así como entre oscuras, con una luz roja, azul, verde, morada. Pareciera eso, es como algo místico. Porque es mejor aprovechar la luz, ¿no? Pero se han metido tantas cosas, por eso ni siquiera yo me atrevo a criticar a los católicos, porque no, de repente Dios me dice, ¿estás criticándolos a ellos? Voltea a ver la tuya, santo Dios, tenemos esto, aquello, entonces también tenemos muchas cosas. Calladitos, San Juan Carlos 3:5, calladitos, nos vemos más bonitos. Sí. Entonces, 3 prácticas penitenciales, o sea que ellos por medio de esto piensan que apaciguan a Dios, se olvidan de Cristo todo el año, pero piensan que en este tiempo con esto ya Dios te voy a dar lo tuyo, ya, perdóname. Hay un canto de Facundo Cabral que dice, corre Jesús, corre, y está tremendo porque dice que
comienza diciendo Facundo, y es que es verdad, los católicos se olvidan de Cristo todos los 11 meses pasados, nada más para enfocarse en diciembre y a mediados de diciembre para allá, Navidad. Es la única fecha que se acuerdan de Jesús. Pero todos los demás 11 meses viven sin Jesús. Y se acuerdan nada más en este tiempo también. Está tremendo. Pero te digo, ni siquiera tanto para querer criticarlos, porque hay cristianos que son cristianos nada más el domingo de 9:30 a 11:30, 12, cuando acaba el culto, toda la semana viven como mundanos. Está tremendo. Es lo mejor, calladitos, nos vemos más bonitos. Entonces, las 3 prácticas penitenciales, ¿cuáles son? La oración, el ayuno y la limosna. Así lo llaman ellos. Medios que les ayudan, entre comillas, a disponerse mejor para la Pascua. Según ellos. ¿Qué es liturgia, hermano? Liturgia viene del latín liturgia, que a su vez proviene del vocablo griego que significa servicio público. Nosotros tenemos también liturgias aquí en la iglesia cristiana. La liturgia es el orden y forma con que se realizan las ceremonias de culto en una religión, en este caso la de nosotros. El término también puede utilizarse para hacer referencia al ritual de las ceremonias o actos solemnes que no son religiosos. O sea, no es exclusivo nada más de la religión, como por ejemplo, hablando de la Iglesia Católica, el sacerdote comenzó la liturgia con la lectura de un pasaje de los santos evangelios. ¿Cuál es la liturgia de casa de oración aquí? Fuente de agua viva. El hermano Pedrito comienza también con la lectura de uno de los pasajes bíblicos. Y después damos paso a la alabanza. Y después la predicación. Esa es la liturgia de casa de oración, fuente de agua viva. Entonces, ¿qué dice? La liturgia comenzará a las 10 de la mañana y luego el obispo se quedará conversando con los feligreses. La liturgia se hizo sentir en el acto de la presidencia, de la presidenta, con bombos y con banderas. O sea, su manera de dirigir, su manera de llevar a cabo una sesión, en este caso el culto. Nosotros tenemos esa liturgia, eso es una liturgia. Entonces, la Cuaresma nos recuerda los 40 días que el Señor se retiró al desierto en oración y en ayuno, antes de iniciar su vida pública. Y esto ya no estoy de acuerdo ahí, porque pues la vida del Señor ya había comenzado desde que estaba con los apóstoles, su vida pública ya había comenzado desde que estaba con los apóstoles. Entonces, no estoy de acuerdo en esta parte, ahí pues protesto, porque él había comenzado desde antes. Pero bueno, la iglesia nos invita cada año a unirnos a este misterio de Jesús. Hermano, aquí en Casa de Oración Fuente de Agua Viva se invita a unirse cada culto, no solamente cada año, cada culto. Nos queremos detener hoy en el ayuno. Vamos a hablar nada más de eso. Ya que a veces nos preguntamos qué sentido y qué valor tiene esto para los cristianos. Y esto es una fuente cristiana, católica. La Cuaresma, en primer lugar, la iglesia nos invita a cumplir el precepto del ayuno y la abstinencia de carne. Y aquí está bien curioso, hermano, necesitas tú tener discernimiento, porque quienes son del Espíritu viven la vida del Espíritu, tienen los frutos del Espíritu, hacen lo que le gusta hacer al Espíritu. Pero los que son de la carne hacen las cosas de la carne, se complacen en las cosas de la carne. Aquí hay un juego de palabras. Ellos lo hacen literal. O sea, ¿qué hacen en ese tiempo? Yo me acuerdo que mi mamá me decía, sí es cierto, que aquí dice, por ejemplo, abstinencia de carne, en los días señalados se nos pide, o sea, a los católicos se les pide ayunar de no comer carne los miércoles de ceniza, que ellos llaman, y el Viernes Santo. Y ya después los 3 días santos, que son, creo que jueves, viernes y sábado santo, ¿no? Sábado de gloria. Así como la abstinencia de comer carne todos los viernes durante ese tiempo. Esa es la tradición de la Iglesia Católica.
Esto está en el compendio del Catecismo 432. Hay que tener todo eso fundamentado. No hay que hablar nada más al azar. Entonces, ¿te imaginas si esto lo explicamos nosotros? ¿Cómo lo explicaría yo a un católico? No, es que tú lo haces literal, no comas carne. No. ¿Por qué no lo haces bíblicamente, espiritualmente? La carne le gusta chismosear, le gusta criticar, le gusta robar, le gusta comer gente, le gusta todo tipo de pecado. A eso se refiere. ¿Por qué no ayunas de la carne? De la carne, todo lo que significa la carne. Pero si tú lo hablas literal, no comas tacos de suadero, no comas bistec, no comas nada de carne roja. Si puedes comer pollo y pescado, pero carne roja no. Ahora, yo recuerdo que a mí se me enseñaba de chiquito, no recuerdo quién me enseñó exactamente, pero a mí me decían, yo le pregunto, ¿y por qué no comemos carne rojas en estos días? Se decía que porque según la carne roja simboliza la carne de Cristo y que según te lo comías a él. ¿No es lo que hacen en la Eucaristía? Te digo, gloria a Dios. Esta manera concreta de vivir, el ayuno nos ayuda a crecer en el espíritu. Entonces, son enseñanzas babilónicas, hermano. ¿Tú sabes lo que significa Babilonia? Babilonia es confusión. Y es que te dicen una cosa que sí es cierta, pero te dicen otra que como que no es cierta. Entonces, como que te llega, ¿qué es lo que hace? Si tú ves a los católicos, tienen confusión en muchas cosas. Pero fíjate cómo está saliendo todo esto a la luz a raíz de un tema que estamos estudiando aquí, el ayuno. Entonces, nos ayuda a crecer en el espíritu verdadero de penitencia y alegría. Ayunar significa abstenerse, privarnos de un placer alimentario o de cualquier otro bien o acción. Esta renuncia que hacemos nos ayuda a hacernos cargo de nuestros propios apetitos, de la naturaleza humana, debilitada por el pecado original. Entonces, si tú lo lees así, digo, ahora ya mi conocimiento de la Escritura no tiene sentido. Pero si no tuvieras conocimiento de la Escritura, suena poderoso. ¿Suena a qué? A rito. Estás haciendo un rito. Y los cristianos no somos ritualistas. Nosotros damos sacrificio vivo al Señor. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Él nos libró de la muerte. Ahora estamos libres de la muerte. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, con este tipo de escritos, hermano, podemos entender lo que pasaba en aquellos tiempos con los fariseos. Es muy parecido todo esto a los fariseos. Por eso es que Jesucristo vino a predicar las buenas nuevas. Por eso Pablo, Bernabé, Pedro y todos predicaban las buenas nuevas de salvación, para que dejaran todo eso. El fariseísmo, si de repente no analizarlo, simboliza cómo está la Iglesia Católica. Solamente nosotros, nadie puede ir a Dios. Tú no puedes orar si yo no te doy permiso, y tantas cosas. Entonces no han entendido que se rompió el velo. Todo esto queda abajo. Ahora tú y Dios. Dios y tú. Gloria al Señor Jesucristo. Nos refuerza para luchar contra cualquier apego posible que esté desordenado. Pero tampoco es magia un ayuno, ¿no? Muchos piensan, la iglesia cristiana de estos tiempos piensan que un ayuno es magia. O sea que tú de repente estás ayunando, de la manera que sea, y pareciera que a las 8 horas o cuando tú terminas tu ayuno, cae un rayo del cielo. Ya estoy cambiado, se fueron todos los males, todas mis tentaciones, todos mis pensamientos malos. No, no es así, hermano. Si no ayunas, si no estudias, no oras y no estudias la Escritura, no va a pasar nada. Solamente van a ser malpasadas. Poderoso es el Señor. Sigamos. Nos ayuda a desprendernos de nosotros mismos para abrir nuestro corazón al amor de Dios, al seguimiento de Jesús y a darnos a los demás. Y suena bien bonito esto. La cosa es por qué, predicador, no te predicas. Entonces, si ellos realmente pensaran esto y lo creyeran y lo llevaran por obra, la cosa fuera diferente. Lo mismo dentro de la iglesia cristiana. No basta solamente con saberlo, con dar buenas enseñanzas, tener buenas enseñanzas, dar buenas enseñanzas, sino que tú hagas
hagas lo que te dice esa enseñanza. Poderoso es el Señor. Dios te podrá estar hablando de alguna manera. Toma lo bueno y desecha lo que no es correcto. Poderoso es el Señor. Esta renuncia nuestra ofrecida a Dios, un rito, ¿qué? Para que se calme el Señor. O sea, tú puedes estar tomando, Señor, voy a ayunar 3 meses de no tomar. Y por tanto que voy a ir con el sacerdote, con el padrecito, para firmarlo, para que ya me bendigas. Me voy a portar bien 3 meses, Señor. ¿Tiene sentido, verdad? Poderoso es el Señor. Dice, es un sacrificio que debe estar presente en la vida del cristiano. Sí, es un sacrificio, pero dentro de lo que encierra el verdadero ayuno. Ya lo leímos en Isaías 58, ¿verdad? Pero vamos a ver otros tipos de ayuno. Poderoso es el Señor. Es un sacrificio que debe estar presente en la vida del cristiano, haciéndonos de esta manera don total de uno mismo a Dios. Ojalá. Porque si en verdad tú llevas a cabo tu ayuno de manera correcta, ¿quién se va a hacer presente, hermano, en estos tiempos? El Espíritu Santo, el Consolador. Y el Espíritu Santo te va a permitir que tú estés adorando a dioses, a quienes se dicen ser dioses. El Espíritu Santo te va a seguir permitiendo que hagas lo que quieras hacer. El Espíritu Santo te va a permitir que seas cristiano solamente en la hora del culto y después ya eres hijo del diablo. No. El Espíritu Santo siempre te va a estar redarguyendo, siempre te va a estar enseñando, siempre te va a estar guiando y te va a estar acercando a Dios para que seas del agrado de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Poderoso es el Señor. En la Constitución Apostólica Paenitemini de 1966, el Papa Pablo VI identificaba la necesidad de situar el ayuno en el contexto de la llamada, del llamado a todo cristiano, y no vivir para sí mismo, sino para aquel que lo amó y se entregó por él, y a vivir también para los hermanos. Y esto es bíblico. El primer mandamiento, ¿cuál es? Oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios primero con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto sí es verdad. Entonces, la mayoría del papado, mi hermano, ya lo estudiaremos una vez, la mayoría del papado está tremendo. Es de que te duele la cabeza de tanto hecho mal, tanto pecado de lo peor, que pudo haber alguien que pudo ser alguien que se dice ser un líder de la iglesia cristiana, de la iglesia que Cristo dejó. Pero también hubo luz, hermano, hubo un tipo de luz. Esto que está diciendo este Papa, o sea, por eso no debemos de nosotros escuchar Iglesia Católica y todo. No. Escúchalo, analízalo, toma lo bueno. ¿Por qué? No todos los católicos son malos. Hay unos que tienen vidas para imitar, No todos los cristianos son buenos. Hay unos que, híjole, pastores que roban, pastores que trasquilan a sus ovejas, ministros también que transean, cristianos amargos, llenos de amargura, cristianos llenos de enojo, de ira, de mentiras. No, también que tenemos cosas gruesas, hermano. Ayunemos de eso. Fíjate lo que va a seguir diciendo. Entonces ahí dice esto, hermano. Eso está en el capítulo 1 de esa Constitución. Es un tiempo para creer, para recibir en nuestra vida a Dios y permitirle que ponga su mirada y morada en nosotros. Y eso suena muy cuerdo. Ojalá y que lo practiquen aquellos que lo llegan a enterarse y a leer que su doctrina, que su liturgia, que su iglesia tiene estos fundamentos. Ojalá que los apliquen. ¿De qué ayunar, hermano? Dice esta
este apartado católico. ¿De qué ayunar? Podemos mencionar las palabras que Jesús dijo a los discípulos de Juan el Bautista cuando le preguntaban: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Dios vendrá en el que les será arrebatado el novio y entonces ayunarán. Esto es Mateo 9, 14 y 15. Cuando decidimos ayunar, debe hacerse, esto es tremendo, hermano, y es cierto, con el anhelo de acercarnos a Dios, con un corazón arrepentido, abierto a escucharle y por lo tanto dejando que Él haga en nosotros. Eso también es cierto. Y para ello es importante que esté unido a la oración, estar platicando, conversando con el Señor. Existen distintas formas de ayuno, además de la abstinencia de alimentos. Podemos ayunar, por ejemplo, fíjate qué tremendo, hermano, no se te olvide que estamos hablando de una fuente católica. O sea que un católico escribió esto. Ya hemos notado cosas que como que son contradictorias, ya hemos notado cosas que como que te confunden, pero esto está claro, Dice, podemos ayunar, por ejemplo, ¿de qué? De tabaco, ayuna de no fumar. Podemos ayunar del alcohol, de dulces, aquello que pueda hacer mal para el cuerpo y nos cuesta privarnos. Y abstenernos de ver, fíjate, tremendo, abstenernos de ver televisión, de imágenes violentas, de internet, de saturación de informaciones, de productos de consumo, como lo decía el Papa en el 2021. Aunque luego dicen otra cosa y lo contrario. Y Dios usó al burro para hablarle al profeta. Dios puede usar a quien se le pegue su gana. O sea, es Dios, todo le pertenece. Esto sería la cosa de la que analízalo, toma lo bueno y desecha lo malo. Esto yo lo tomaría para ingresar para casa de oración. Hermanos, vamos a ayunar de tabaco. Ya no fumo, gloria a Dios. Pero que ayuna de andar viendo tonterías en el Facebook, videos tontos, absurdos. Ayuna de andar viendo imágenes violentas. Ayuna también de saturación de informaciones. Andas leyendo esto, andas leyendo a los libros de Condorito, andas leyendo el libro Vaquero, pero también lees la Biblia y de repente te crees tanto las cosas que ya no sabes dónde quedó la bolita. Y ya luego vas a andar, en vez de andar citando los versículos de la Biblia, vas a andar citando los pasajes de Condorito, del cuento Vaquero, de Muy Interesante, de la revista People, de tantas cosas. Yo tomaría esa parte para casa de oración. También podemos ayunar de ciertos pensamientos. Tremendo. Eso sí está difícil, ¿verdad? Bueno, el Señor en Isaías 58 nos dice que ayunemos de esto, por eso yo tomaría esta parte. En Isaías 58 nos dice que nosotros ayunemos de estas cosas. ¿Qué dice? También podemos ayunar de pensamientos, actitudes y deseos que no son buenos ni que son constructivos. Fíjate, contenernos, o sea que te detengas lo posible por sujetarte a ti mismo. ¿De qué? De murmuraciones, de juzgar a la gente, de decir palabras hirientes. Cuando tú dices un católico hijo del diablo, es hiriente, hermano. Más, tú no tienes la tarea de hablar con testigos de Jehová, con católicos, con mormones. No tienes la tarea, hermano, de andarles diciendo hijos del diablo, están sin luz, viven en tinieblas. No, hermano, tu tarea es hablarles, es exponerles y predicarles la verdad de Jesucristo para que ellos vengan. Cristo no quiere que los alejes, Cristo quiere que los traigas. Cristo quiere, Él ya los ganó. Él ya te está dando todo. Mira, aquí está tu paz al reino de los cielos, pero eso tú no quieres. Cristo quiere que los traigas. Tú escúchalos. No se te olvide esto, hermano. Escucha todo lo que te digan.
después de haberlo escuchado, Dios te hará saber por el Espíritu Santo dónde están los errores y qué es lo que tú debes de tomar para hablarles según su palabra a ellos, y entonces que se cumpla lo que dice, que conozcan la verdad, y la verdad que los va a hacer libres. Entonces cambia las tácticas de la iglesia cristiana de estos tiempos. Ellos piensan que está bien bonito andar diciendo hijos del diablo a los católicos, hijos del diablo a los testigos, que son testigos. No, hermano, Dios quiere salvarlos también a ellos. Dios no solamente, como decíamos, solamente quiere salvar a mexicanos, quiere salvar a todo el mundo. Por eso estas casas de oración, ¿sabes? Un día te voy a predicar por qué yo hago tanto énfasis y me da tanto gusto decir, esta es casa de oración. Muchos piensan que yo siempre hablo de casa de oración porque vengo de la iglesia del pastor Chuy Olivares, casa de oración. No, mi hermano, bueno, sí tiene que ver eso, pero tiene que ver con algo bíblico que Dios me habló en un sueño. Un día te lo voy a decir. ¿Por qué? Te lo voy a explicar como Él me lo explicó, y es lo que yo he estado haciendo aquí y lo que ustedes me han ayudado a hacer. Entonces, gloria a Dios que estamos en un espíritu, en un mismo espíritu. Entonces, poderoso es el Señor. Dice entonces, en definitiva, de aquellas actitudes contrarias a la virtud. Qué difícil es ayunar de todo eso. Hermanos, hay quienes tal vez están enfermos y no pueden ayunar porque les hace daño, se marean, no lo sé. Gloria a Dios. Pero te invito cada oración a que tú ayunes ¿de qué? De pensamientos y actitudes y deseos que no son buenos ni constructivos para ti primeramente y después para la iglesia. Cada oración, yo te invito, y a todos los que nos escuchen y ven este video, yo los invito a que, porque hay cristianos que salen de la iglesia y de su trabajo, se echan un cigarro, yo sé de muchos, fuman, hay cristianos que toman, hay cristianos que tienen gula, se apartan todo para ellos y caen en el error de la Santa Cena, de la cual habla la carta de los Corintios, del apóstol Pablo. O sea, se apartan todo, echan un hueso a mi hermano. O sea, tantos tipos de pecados. Hay cristianos codos. Está la persona necesitada, le lava el vidrio y de repente dicen, no, una cosa es que no quieras porque lo acabas de lavar, y otra cosa es que no quieras porque no quieres darle. Entonces a veces es bien curioso. Yo estaba viendo una película donde están unos niños limpiando, no me compro un chicle, y le están lavando sus parabrisas, y el cristiano dice, no, me van a rayar mi carro, materialista. No, que esto, no, que lo otro. Saca su cartera con un montón de billetes. Mira, no tengo cambio, ¿qué te voy a dar? Pues haga uno de esos. A ver, despréndete de eso. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. ¿Lo habías pensado? Yo no, pero cuando vi eso dije, sí es cierto. Bien adelante, cuando me esté lavando el vidrio, aunque ya me lo hayan lavado, tiene necesidad. No traigo cambio, una de a 5, una de a 10, pero traigo un billete de a 20, 50. Si Dios lo quiere bendecir, ¿por qué le cortas la bendición? ¿Por qué les cortamos la bendición? Ayunemos de codicia. Ayunemos de todo ese tipo de cosas. Porque para decir, es que no puedo ayunar, hermano, porque me mareo, se me baja la presión, gloria a Dios. Pero ayuna entonces, ayuna de todo eso. Poderoso es el Señor. El ayuno, como vemos, no puede separarse de la caridad fraterna. Si nos privamos de algo, es justamente para darlo al hermano. Y de este modo damos testimonio de nuestro amor a Dios en lo escondido. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos hacer la obra, pero que nos vean, porque los hermanos dicen, no, mira, gloria a Dios, el hermano hizo esto, hizo lo otro. ¿A poco no? Pero ¿por qué no hacer la obra cuando nadie nos ve? Pero lo más importante, Él sí nos está viendo. Y quien debe de interesarnos que nos vea no es los hermanos, no es nadie, sino que nos vea Él. Entonces esto es como la oración que tú oras en secreto, cierras tu puerta, te escondes a orar, y lo que tú haces, ¿en qué? En secreto, dice que Dios te va a recompensar. Tu Padre que está en los cielos y que ve lo que estás haciendo tú, te va a recompensar en público. ¿A poco no es una bendición tremenda de nuestro Dios? Hay que hacerlo. Es bendición. ¿No quieres esa bendición? ¿Cuántos quieren ese tipo de bendición?
libre de hipocresía. Poderoso es el Señor. Dice entonces, y de este modo damos testimonio de nuestro amor. ¿A quién tenemos que darle nosotros testimonio de nuestro amor? ¿A quién? A Dios. Démosle testimonio a Él de que le amamos, de que le obedecemos, de que intentamos seguir lo que nos está enseñando en lo escondido, que nada más Él nos ve. San Agustín mencionaba que si las privaciones son cristianas, ello nos hacía creer en caridad y en generosidad y por lo tanto en santidad. Y eso también ya lo tocamos cuando hablamos de la santidad, que la santidad no solamente son pelos peinados, que no solamente son traje, no solamente es una bata larga, sino que ¿cuántos nos aventamos 6 predicaciones para hablar de santidad? Y gloria a Dios que nos dio demasiado pan para alimentar nuestra alma. Seguimos, siguen siendo fuentes católicas. Entonces con esto yo creo que los vas a ver de manera diferente. Y mejor que criticarlo, les preguntas, oye, la otra vez estuvimos estudiando el ayuno según lo que ustedes hacen en Cuaresma y lo que se les debería de enseñar a todos. Y está tremendo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no ves qué es lo que hace, por ejemplo, un católico cuando quiere pedir perdón o que necesita algo? ¿Por qué no se dirige al Padre? Porque no le enseña que se dirija a Él. ¿Qué es lo que hacen? Van y le prenden una veladora a San Gordito, van y le prenden una veladora a Santa Fulana. Eso no es muy fácil. Es lo que les enseñan, es lo que espero. A veces no es tanto que se les enseñe en la iglesia o se los enseñe el Padre, sino que están igual que en la iglesia cristiana. El hermano, el que se sienta ahí, se le ocurre algo, el diablo lo engaña y se lo enseña a todos. Y como los demás no leen la escritura, todos se comen. Y ahí salieron prender una veladora y salieron tantas cosas. Está tremendo. Frutos del ayuno, según esta fuente católica. El ayuno es beneficioso y recomendable. Nos permite llevar una vida más unida a Dios, liberándonos de nuestro propio yo. Totalmente de acuerdo, hermano. Lo tomo para aquí, para casa de oración y para nosotros. El ayuno, de todo, de actitudes, deseos, de pensamientos, de algún tipo de vicio, o inclusive el ayuno de comida, cualquier tipo de ayuno que tú practiques, hermano, te va a unir más a Dios. Ese es un punto del ayuno. El ayuno debería, más de que perdóname, más de que ya cálmate, Señor, ya te voy a dar, no. Debería de unirte, búscate ayuda. Tú lo haces buscando la unión a Dios. Eso es un ayuno. Liberándonos de nuestro propio yo, de lo que nos gusta, de lo que queremos, de lo que estamos acostumbrados a hacer, decir, pensar. Inclusive es tan poderoso, si lo hacemos de la manera correcta, que inclusive hasta nos limpia de las tentaciones y de las intenciones de nuestro propio corazón. Poderoso es el Señor. Nos libera de nuestros apegos terrenales. Y eso es imposible de evitar, hermano. Un apego terrenal es imposible porque seguimos estando aquí en el mundo. Pero Cristo oró por nosotros desde aquellos tiempos diciendo que no nos podíamos sentar de este mundo. Pero Padre, cuídanos de las cosas de este mundo. ¿Te acuerdas de esa parte escritural? Nos libera de nuestros apegos terrenales. De que nos guste el baile, de que nos guste esto, nos guste el otro, nos gusten prácticas de esto. Como te decía, no es malo el fútbol, hermano, pero si el fútbol está por encima del Señor, del culto al Señor, entonces es pecado. Si te es pecado, está tremendo. No es malo, hermano, que tú practiques algún otro tipo de deporte, pero si se lo pones o si está por encima de las cosas del Señor, entonces sí es pecado. Poderoso es el Señor. Amén. Entonces dice, nos libera de nuestros apegos terrenales y de aquellas cosas que nos pueden tener atados, porque hay cosas que nos tienen atados. Inclusive una mujer que puso a poner los frijoles, a veces está pensando más en que no se quemen los frijoles que en lo que está escuchando aquí en la casa de Dios. Un hombre que pone, no sé,
a cargar su celular y está pensando más en que no se le vaya a quemar el celular y se pase de energía que en lo que está aquí. Está tremendo. Fíjate todo lo que el Señor está sacando a raíz del ayuno. Ayunemos de esas cosas. A veces sería mejor no pedir que se predique un tema, porque nosotros pensamos, es como quien pidió, hable de la santidad, mi hermano, y ni siquiera se quedó a escuchar todas las prédicas de la santidad, porque creo que con una o con dos tuvo. No soportó tanta luz. Poderoso es el Señor. Fruto del ayuno nos abre el corazón, nos fortalece y edifica nuestra vida. ¿Para quién? Para los demás. ¿Pero qué pensamos nosotros? Primero yo y después los demás. ¿A poco no? ¿Y qué dice el Señor? Que nosotros somos servidores. Cristo dijo mismo, yo no vine a que me sirvan. Pero ¿qué piensan? No solamente los papas, no solamente los... ¿Qué piensan los pastores? Que nosotros venimos aquí para que nos sirvan. No, hermano, debemos de cambiar esa mentalidad como cristianos y como líderes, que nosotros no debemos esperar que nos sirvan, sino servir. En todo aspecto de la palabra, no nada más pura comida, No, servir a los demás. A veces servir a los demás es hacer una oración, es hablarles de la palabra en tiempos que tú estás tal vez descansando. No lo sé. Entonces nos abre el corazón. ¿Te abre el corazón qué? Para hacer lo que Cristo nos enseñó, nos ha enseñado. Nos fortalece ¿qué? Porque a veces tendremos que dejar cosas para servir a Dios. A veces sí tendremos que sacrificar cosas para servir al Señor. Y servir al Señor es servir a los demás. Edifica nuestras vidas para los demás. En definitiva, nos conduce a morir a uno mismo, a ese arrepentimiento sincero del corazón y a ser transformado por el Señor, siendo instrumentos en sus manos. ¿Quién escribió esto? ¿Un cristiano o un católico? Lo escribió un católico, mi hermano. Tienen suficiente luz. La cosa con ellos no es tanto andar contradiciéndolos, sino enseñarles lo que es su misma religión. Es que digo que es parte de. De ahí salieron los reformadores, de ahí salió Martín Lutero, de ahí salió John Wycliffe, de ahí salió John Hus, de ahí salieron todos ellos, y de ahí venimos nosotros. ¿Pero nosotros qué? Somos cristianos. Yo no me llamaría Casa de Oración Iglesia Cristiana Evangélica sin agregarle reformada, porque si no, eso quiere decir que soy igual que todas las iglesias y que no tengo como doctrina básica las 5 solas. ¿Recuerdan las 5 solas? Solo a Dios la gloria, solo Escritura. ¿Cuál más? Entonces, debemos tener todo eso en mente, mis hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Poderoso es el Señor. Entonces dice, ese arrepentimiento, el ayuno, te va a traer precisamente todo eso, te va a abrir el corazón, te va a fortalecer, te va a edificar en tu vida para el servicio a los demás, te va a ayudar a morir para ti mismo, te va a traer al arrepentimiento si has hecho cosas malas y te va a transformar para gloria de Dios. Para que sí, nadie puede ser un instrumento de Dios, hermano, si no está limpio y si no está limpiado por Dios. O sea, no porque esté uno aquí. ¿Cuántos pastores hay que tienen envidia en el corazón? Tienen codicia, tienen amor al dinero. ¿Podrán ellos servir a Dios? Les va a ganar, hermano. Les va a ganar su afán de tener dinero. Les va a ganar su afán de tener tantas cosas que llegará el momento que se olviden de Dios. ¿Cuántos líderes puede haber que tienen amargura en el corazón? ¿Cuántos líderes puede haber que tengan coraje, ira en el corazón, hermano? ¿Podrán servir así a Dios? ¿De qué les van a servir? ¿Qué es lo que van a hablar? No van a hablar las palabras de Dios, van a hablar sus pensamientos. Va a llegar el momento que se van a olvidar de la palabra de Dios y van a hablar solamente lo que ellos sienten, lo que su impulso, su corazón les avienta en ese momento. ¿A poco no? Pero ¿a raíz de qué está saliendo todo eso? A raíz del ayuno. ¿Y qué nos está diciendo? Una
un artículo, una página de una iglesia católica. Entonces, si ellos lo han entendido, ¿por qué no lo entendimos nosotros? Y nosotros sí tenemos conocimiento del Espíritu Santo, si hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo podría un pastor, cómo podría alguien tocar temas muy controversiales, delicados, si está con los mismos pecados? O sea, ¿cómo le voy a hablar de que Cristo nos hace feliz, como luego los cantan los corintios que canta el hermano Patricio? No puede alguien que tiene en corazón a Cristo estar triste. Pero me ven y tengo una cara de tristeza. ¿Cómo le voy a hablar a alguien de que Cristo salva si tengo miedo de todo? No estoy a salvo, no me siento a salvo aquí. Menos me voy a sentir a salvo donde ya nadie me va a poder salvar. Cuando a veces todo basta y se desaparezca, con que enciendan la luz y, ay, ya. Lo poderosa que es la luz, ¿verdad? Cuando la luz está en tu vida, ya no tienes miedo. Pero si la luz no está, las atientas, te da miedo precisamente. Y a veces estando a tiendas, así estamos los cristianos, así hay muchas personas a tientas. ¿Por qué? Porque dependen de ellos, y cuando se les acaba lo que ellos pueden hacer, híjoles, se llenan de miedo. Pero es el momento que debemos de confiar en la luz. Poderoso es el Señor. No voy a llevar nada más este apartado. Eso también es interesante, el ayuno y los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia también nos hablan de la importancia del ayuno. No concuerdo mucho con este término, con este concepto de los padres de la iglesia, porque en todo caso deberían de ser los 12 apóstoles, porque fueron los escogidos por Cristo. Pero de ahí vienen muchos, ellos delegaron a otros y hasta ahorita estamos regados por todo el mundo, porque de esa delegadera de quienes sí fueron escogidos por Dios, de ahí venimos nosotros. Y también salieron muchos que no son escogidos, pero que se lo han atribuido. Poderoso es el Señor. Yo diría mejor que personajes que dieron continuidad, porque aquí hablamos, a lo que se refiere con padres de la iglesia, se refieren después de los apóstoles. Después de ellos también hubo muchos personajes que mantenían la doctrina primitiva, pero de repente en ciertos momentos se empezó a distorsionar de la doctrina de los apóstoles. Por eso Dios nos dejó su libro para que nosotros sigamos teniendo lo mismo que tenían los apóstoles. Entonces, pero eso no quiere decir que sean malos, hermano. Personas como Policarpo, te he dicho, tienen, híjoles, unos pensamientos, unas cosas inspiradas en la Biblia que él le aprendió al apóstol Juan, que son tremendas para aplicarlas a nuestra vida. Está, por ejemplo, muchos San. Aquí, por ejemplo, hay un Pedro, pero no es Pedro el apóstol. Es uno de los que siguieron ahí. Entonces, entre comillas, los padres de la iglesia también nos hablan de la importancia del ayuno. Nos enseñan cómo este ayuda a frenar el pecado, reprimiendo los deseos que no ayudan para abrir el corazón hacia Dios. Con todo esto que estamos leyendo vamos a poder entender los ayunos que hicieron ciertos personajes bíblicos. Poderoso es el Señor. Te voy a hablar, por ejemplo, de San Pedro Crisólogo. Búscalo ahí en internet, San Pedro Crisólogo. No es Pedro el apóstol. Él fue un obispo y un doctor de la iglesia. Y él dijo esto: el ayuno es el alma de la oración, y la misericordia es la vida del ayuno. Y es cierto, así lo dice Isaías 58. Es verdad. Por tanto, quien ora, que ayune, quien ayuna, que se compadezca, que preste oídos a quien le suplica, aquel que al suplicar desea que se le oiga, pues Dios presta oído a quien no cierra los suyos y al que suplica. Qué complicada frase, pero tan poderosa. Poderoso es el Señor. Está, por ejemplo, San Agustín. San Agustín, que como sabemos por su vida, conocía bien sus propias inclinaciones que le llevaban a pecar. Eso es algo que debe de tener todo cristiano, evangélico, reformado,
debemos de conocernos a nosotros mismos, no porque somos buenas gentes, debemos de conocernos porque sabemos de qué pie cojeamos, en qué somos débiles, qué es lo que nos lleva a pecar. Y si tú sabes que esto te lleva a pecar, que si tú eres débil en esto, que si tú cojeas de esto, hermano, ¿por qué te vas a meter a las trincheras? Apártate de todo eso. Él decía esto, hermano: yo sufro, es verdad, para que Él me perdone. Yo sufro, es verdad, para que Él me perdone. Está aceptando su postura de pecador. ¿Y quién es el santo? ¿Quién es el que perdona? Pues fíjate cómo son santos, entre comillas, los llaman santos de la Iglesia Católica, y las cosas que dijeron, que lo malentiendan o lo acomoden a como ellos quieren, es una cosa. Pero sus escritos son de categoría, mi hermano. Esto es pasto verde, como dice el hermano Pedro. Inspirados en las Escrituras. Esto es algo poderoso. Que yo sufro, es verdad, para que Él me perdone. Yo me castigo para que Él me socorra. Para que yo sea agradable a sus ojos, para gustar su dulzura. Tremendo, poderoso es el Señor. En este abstenerse, el hombre facilita una disposición interior a escuchar la palabra de Dios y nutrirse de ella. Y sí es cierto, los ejemplos que van a seguir en la próxima predicación nos va a recordar todo esto, hermano. Tenlo en mente. Cuando subamos la prédica, vuelve a escuchar y vas a ver que cuando veamos los ejemplos de la Biblia, ya vamos a ir a ejemplos específicos. Va a empezar a salir todo esto. Y es tremendo que si esto lo sabe una iglesia que no tiene muy claro a quién debe de seguir, lo debemos cuanto más saber nosotros que sí sabemos a quién seguimos. Decía el Señor Jesucristo cuando estaba con la mujer samaritana. Dice: ay, es que ustedes los judíos dicen que se debe de adorar en Jerusalén, y nosotros decimos que en el monte, que en allá. ¿Qué dijo el Señor? Llegará el día que ni en Jerusalén, ni en el monte, ni en la cueva, en ningún lugar podrán adorar, sino que deberán adorarle de aquí para allá. ¿Por qué? Cuando llegue la persecución, solamente le vamos a poder adorar en espíritu y en verdad. Ahí se va a ver bien. Quienes dependen de la casa de oración, digo, eso no quiere decir que no vengas. Aprovecha ahorita que las casas de oración, aprovechemos que las casas de oración están abiertas, que aún puedan recibir personas, porque llegará el día que estará la casa de oración, pero ya no estará el Espíritu de Dios, ya no estaremos nosotros. Amén. ¿Quién va a predicar la palabra? Es cuando entonces todos los que han rechazado, los que nos han rechazado, si Dios así lo quisiera, van a venir corriendo. Vamos a la calle Primavera, a la casa de oración, fuente de agua viva. El viejito, la viejita, el señor o el gordito, no sé, que fuéramos. Ya no van a encontrar a nadie que nos predique. Qué tremendo. Poderoso es el Señor. Entonces es verdad, hermano, que el abstenernos de muchas cosas, el ayunar, dice aquí, facilita una disposición interior a escuchar la palabra de Dios y nutrirse de ella. Entonces aquí es donde es verdad lo que decía el Señor Jesucristo: no solo de pan se alimenta el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Eso está en Mateo 4. Entonces es verdad, eso sí es cierto, y se traduce en otras palabras como que es una disposición interior al escuchar la palabra de Dios. No hay pan, me voy a alimentar de la palabra de Dios y nutrirse de ella, para que de esta manera experimentemos en nuestro corazón una profunda transformación con la ayuda también de la oración, que es ¿qué? Hablar con Él, conversar con Él. Había otra persona que se le dice San Ambrosio. San Ambrosio decía que quien no se abstiene de las cosas lícitas, fíjate, esto está tremendo, no habla de lo ilícito, no, quien no se abstiene de las cosas lícitas está muy cerca, por tanto, de las ilícitas. Por ello, la renuncia nos hace libres, y dentro de esa libertad y de este dominio de uno mismo, y eso es bíblico,
El cristiano, hermano, debe de tener dominio propio. El ayuno es buenísimo para tener dominio propio. Es donde quiere Dios que le amemos. El ayuno es un tiempo especial en el que tú debes de tener muy claro que vas a amar a Dios, vas a adorar a Dios a niveles máximos que se te puedan ser permitidos. No tiene nada que ver con apaciguar a Dios, no tiene nada que ver con que, Señor, mira, hice este pecado, pero yo me voy a castigar solito, o sea, tu penitencia. Nada tiene que ver con eso. Está muy claro, está tremendo, ¿verdad? Esto es lo que hay en ahora sí que de escritos católicos. ¿Qué decía el versículo que leímos? Retén lo bueno, desecha lo malo. Hay algunas cosas que sí te confunden más que aclararte, pero hay unas cosas que tomemos, porque están inspiradas en las escrituras de personas que leyeron las escrituras, que siguieron y vivieron, y muchos de estos que se llaman los padres de la iglesia, mi hermano, muchos de ellos murieron a causa de las persecuciones que se soltaron por causa del Señor. Entonces no podemos rechazar todo. Escucha, si de repente tú notas algo que en la Biblia no está, deséchalo. Pero si está, tómalo, te va a hacer bien, te va a edificar. Es como hacerte un jugo, hacerte una comida, selecciona la fruta buena, la fruta madura, selecciona la fruta que dices, me va a salir esta comida, este jugo delicioso. Selecciona eso para tu comida espiritual. Cuando escuchemos así, ese tipo de comentarios bíblicos, pero en este caso de la Iglesia Católica. Entonces, ¿a poco no está tremendo? ¿No crees que es suficiente luz para que los de allá salgan del engaño? Sí, si hasta nos está haciendo de luz a nosotros, porque muchos de ellos están inspirados en las escrituras. Entonces, tienen suficiente luz. Entonces no es tanto como de que hay idólatras, ustedes que saben. No, nada más hay que decirles, oye, pero hemos estudiado algunos de sus escritos de manera analítica, no de crítica, no para criticarlos, no para burlarnos, no, analítica, para analizarlos, tomar lo bueno y desechar lo malo. Y yo me he dado cuenta de que tienen suficiente luz. ¿Por qué es que tú, por ejemplo, sigues ídolos? No, pues es que y lo otro, es que según varios escritos y según tu Biblia, que es la misma que la mía, más que ser otro tipo de lenguaje, tienes suficiente luz. Ahí mismo te dice, llévalos a Isaías 1. Hay libros apócrifos. Después vamos a tratar esos versículos donde esos mismos libros apócrifos les dicen que no deben de seguir ídolos. Pero bueno, como no leen la Biblia, es por eso que están así. ¿Qué es lo que pasó con John Wycliffe? ¿Qué es lo que pasó con John Hus? ¿Qué es lo que pasó con todos ellos, con Martín Lutero? Que siguieron y se metieron como papas, como sacerdotes católicos. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo lo poderoso? Cuando ellos empezaron a leer la escritura. Si tú no haces más que criticarlos, ayuna de críticas, ayuna de estarle diciendo a las personas qué deben de hacer porque tú lo crees, ayuna de todo eso. ¿Y qué hace? Incítalos, invítalos a escuchar, a leer su propia escritura, la propia Biblia, y a escuchar la Biblia. Dile, ven aquí, para que escuchen la palabra de Dios. Es lo mismo, tú tráete tu Biblia católica y te vas a dar cuenta que es lo mismo. Ay, pero es que dice diferente. Sí, pero la esencia, el mensaje principal, es exactamente el mismo. Y que Dios los use, que Dios nos use, hermanos, para que más que reprender hijos del diablo, viven en la oscuridad, idólatras, están equivocados, y el juicio de Jehová sobre ustedes, más que ayunemos de todo eso que la iglesia cristiana de estos tiempos hace. No, hermano, no se trata de alejarlos, se trata de traerlos a Cristo, se trata de traerlos a donde pueden escuchar la palabra. Imagínate que Cristo le hubiera dicho a la mujer samaritana, te reprendo, hija de la adúltera, no viera. ¿Pero qué hizo? No. ¿Cuál fue la transformación de todo eso? De las palabras sencillas que el maestro le dijo, la escuchó. Simplemente le dijo una verdad.
¿Y qué hizo ella? Se fue corriendo ya a Samaria a predicarles lo que el Señor les había enseñado. Así nosotros. Andar reprendiendo. Habrá veces que tengamos que reprender, pero ¿sabes a quién son los que tenemos que reprender? A los que se dicen conocer la verdad, que escuchan la verdad, pero que no la hacen. A veces la represión es para nuestros hermanos que no hacen lo que el Señor dice. Y es tremendo y tienen que ser reprendidos porque más que exaltar la iglesia de Dios, la están avergonzando. Están avergonzando la palabra de Dios. Pero ellos no saben. Ellos no tienen conocimiento de eso. Pero estoy seguro que si ellos vienen a escuchar la palabra, o que tú mismo les dices, pues lee tu Biblia y déjales tareas, y dile, mira, ¿por qué no lees eso? Pero léelo en tu Biblia, para que no digas que la mía está alterada y yo me estoy acomodando. No, lee la tuya. ¿Tú crees que Dios solamente les habla aquí o también les puede hablar allá en su casa? Claro que les puede hablar en su casa porque Dios es omnipresente. ¿Tú crees que solamente Dios les habla aquí, en casa de oración o en cualquier iglesia cristiana? ¿O también les puede hablar por medio del sacerdote? Si el sacerdote predicara la palabra, también, hermano. Y estoy seguro que pasaría lo mismo que aquí, porque hay sacerdotes que predican la verdad, que predican la Biblia, son bien bíblicos, hermano. Pero pasa lo mismo que aquí, cuando el sacerdote, el padrecito, empieza a predicar la palabra, sus mismos líderes ya lo quieren quitar, lo quieren derribar. Y los mismos feligreses le empiezan a decir a los líderes que ese padrecito no sirve, que es malo, que predica puras cosas malas. ¿Qué pasó con John Hus? Era un sacerdote. ¿Qué pasó con John Wycliffe? Era un sacerdote. ¿Qué les predicaron la iglesia católica? Les empezó a predicar la verdad. ¿Y qué pasó? Basta con decir cómo lo mataron, cómo murió. Y eso puede pasar aquí. ¿Qué tal, hermanos, por una enseñanza sencilla, palabras sencillas, Dios te usa y se convierte al Señor del sacerdote? Hay sacerdotes que han dejado la sotana y los hábitos por venir a los pies de Cristo. Amén. Ayunemos de todas esas cosas. ¿Y qué? Comamos palabra de Dios. Olvidemos de actitudes, pensamientos, sentimientos, costumbres malas que nos hacen mal y hacen la vergüenza, no puedan hacer mal a la iglesia de Cristo. Alimentémonos con palabra de Dios y sirvamos a los demás. ¿Ok? Gloria al Señor. Te dije que no iba a poder alcanzar. Ya en la siguiente seguiremos viendo los otros tipos de ayuno, pero consideré que esta era muy importante y que encajó mejor en esta parte que al principio. Entonces se llevó toda la hora de la predicación, mi hermano, pero yo creo que hay muchas cosas para retener y quedarnos. Vamos a orar, hermano. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes, Señor,